Buenas a todos y bienvenidos a Obesity Management School. Hoy tenemos con nosotros a Nuria Romero. Nuria ha sido compañera de trabajo en el Laboratorio de Fisiología del Esfuerzo, es investigadora dentro del proyecto Iron Fem y ella está encargada de una línea de trabajo muy bonita que es el daño muscular en mujeres deportistas. Y bueno, pues tiene una experiencia muy interesante en el deporte de fuerza. Ahora mismo yo creo que puede ser de las personas que está más actualizada en este tema, puesto que al fin y al cabo, pues tienes que estar estudiando constantemente lo que hay en la literatura científica. Y luego también pues ha tenido una experiencia muy interesante, una estancia en Australia, en un centro de investigación, con una de las investigadoras más importantes a nivel mundial de tema de ciclo menstrual. Así que yo creo que no hay nadie mejor que ella pues para explicarnos ciertas cosas. Ahora me gustaría pues que tú te explicaras un poquito cuál es la línea para que los demás lo escuchen de tu voz. Vale. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Como bien has dicho, mi trabajo se desarrolla en el Laboratorio de Fisiología del Esfuerzo en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física del Deporte INEF de Madrid. Estoy en mi último año de doctorado, o sea, este año se termina por fin. Y como bien has dicho, mi línea de trabajo va enfocada en analizar la influencia de los diferentes perfiles hormonales o perfiles reproductivos de la mujer a lo largo de su vida en el daño muscular tras el ejercicio, que normalmente hablamos del ejercicio de fuerza porque el ejercicio excéntrico sería aquel en el que se produce mayor daño muscular, y dentro del ejercicio de fuerza encontramos pues la mayor parte de los ejercicios engloban este ejercicio excéntrico del que hablamos. Entonces, cuando hablo de mujeres en sus diferentes perfiles hormonales, hablamos de chicas que tienen ciclos menstruales regulares, hablamos de chicas que toman anticonceptivos, en este caso hemos estudiado nosotros los anticonceptivos orales, y mujeres posmenopáusicas. Entonces, bueno, como bien has dicho, he tenido el gran placer y la gran suerte de poder realizar una estancia de investigación con la doctora Janse de Jong, Shane Janse de Jong, que es una gran investigadora en el área de ciclo menstrual y entrenamiento. Ella sobre todo estudia el entrenamiento de fuerza también. Y bueno, pues Sane ha sacado hace poquito, justo a finales de 2019, o sea que es de lo más nuevo, una revisión que es muy chula y que nos habla de lo que hay en la literatura sobre el entrenamiento de fuerza, sus adaptaciones, tanto a nivel crónico como su respuesta a nivel agudo, tanto en chicas de ciclos menstruales regulares como en chicas que toman, mujeres que toman anticonceptivos. Entonces, un poco para resumir esto, diría que hay numerosos estudios, o bueno, no numerosos, hay algunos estudios que están bien realizados, pero en general lo que hay nos falta información. ¿Por qué? Porque si el número no es muy elevado, la mayoría de estos estudios no utilizan una metodología robusta para evaluar el ciclo menstrual. Esto ha sido un tema que, aunque se lleva estudiando muchos años, porque es verdad que las hormonas sexuales se llevan estudiando desde siempre, pero digamos que la importancia del ciclo menstrual en el rendimiento es un tema un poquito más moderno. Entonces, los estudios con los que contamos no utilizan una metodología robusta para evaluar este ciclo menstrual. Cuando hablamos de una metodología adecuada o robusta, queremos decir, primero, que las hormonas sexuales en estos estudios se tendrían o se deberían evaluar en sangre para confirmarlo, porque claro, nosotros nos encontramos con mujeres que nos facilitan unas fechas de un ciclo menstrual y ya por eso no podemos asumir que eso es real y que esos ciclos menstruales son como ellas dicen, o que esta variación hormonal se está produciendo cuando teóricamente por números nos coinciden. Entonces, se deberían evaluar las hormonas sexuales en sangre. Se debería también contar con este método de calendario, ¿no? Que es un método que se utiliza también, pero complementa a las hormonas. Y por último, se deberían usar o se debería confirmar que ha habido una ovulación, porque algunos de los problemas que presentan las chicas, en este caso premenopáusicas, es pues que tienen ciclos menstruales y a veces no se produce ovulación. Entonces, si no se produce ovulación, esa fase lútea, que es una de las, bueno, sí, bueno, como habéis visto los vídeos, sabéis un poco de lo que hablo, pues que esa fase lútea
sería deficiente o no sería adecuada. Entonces, existen unas tiras de ovulación, unos reactivos que se compran en la farmacia, que se pueden comprar en Amazon, que están al alcance de todo el mundo porque son además muy económicos. Si luego podemos pasarles cuáles son, Sí, sí, lo porque hemos así hablado con también. Víctor ya y con Edu. Ah, perfecto. Vale, pues estas tiras de ovulación son muy fáciles de usar y están al alcance de todos y nos ayudan a confirmar que efectivamente se va a producir una ovulación. No nos dice exactamente cuándo se va a producir, pero sí nos indica que después de que ese reactivo dé positivo, pues en unas 24 o 36 horas se va a producir una ovulación y así estamos asegurando que esa fase lútea es realmente una fase lútea. ¿Qué pasa? Que esta metodología de la que estamos hablando, como podéis ver y como ya habéis escuchado a los demás compañeros, pues no es fácil. Entonces nos encontramos con que en la literatura hay 18 estudios que evalúan a ciclos menstruales regulares, pero solo 7 de ellos miden hormonas en sangre. Entonces es muy poca información la que nos arroja esos 7 estudios cuando además encontramos que solo 4 obtuvieron un mínimo en esa fase lútea o que confirmaron esa ovulación. Entonces, con eso nada más que podemos ver pues que realmente lo que hay no nos da información suficiente como para hacernos grandes o como para poder sacar grandes conclusiones. Es decir, Pero Nuria, bueno, Nuria, un momentito, por ejemplo, entonces lo que nos quiere decir también esto es que tenemos que coger con cuidado y que se está empezando a estudiar ahora, a lo mejor un poquito más estricto y con una metodología mejor desarrollada, todo el tema del ciclo menstrual, que aunque parece una locura en la fecha en la que estamos y en el año en el que estamos, que todavía no se haya estudiado bien el rendimiento en la mujer, porque además ahora con el auge deportivo que están teniendo, creo que sería algo muy interesante entender realmente qué es lo que está ocurriendo y con lo que tú nos dices, posiblemente lo que yo entiendo es que todavía estamos en pañales. efectivamente, eso es un poco el mensaje que a mí me gusta siempre transmitir cuando nos preguntan sobre, venga, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y cómo tengo que entrenar? Cautela, porque la información que tenemos solo podemos tratarla con cautela. Tenemos algunas conclusiones generales, como por ejemplo, en la fase folicular temprana, que es la que suele coincidir con la menstruación, no debemos administrar las cargas más elevadas, porque bueno, pues las hormonas sexuales se encuentran en niveles más bajos y vamos a obtener tanto peor rendimiento como peores adaptaciones, ¿vale? O sea que en general esa fase, digamos que sería un poco, y esto está un poquito aceptado, que es la fase menos proclive a grandes cargas de entrenamiento. Luego, la fase lútea sería como más indicada para desarrollar o para trabajar en, por ejemplo, hablando de fuerza, pues la velocidad, la explosividad. ¿Qué pasa? Que esa conclusión es a grosso modo, ¿por qué? Porque la fase folicular tardía, que es digamos, la que está cerca de la ovulación, no se ha estudiado adecuadamente por esto que hemos dicho anteriormente. Entonces, esta conclusión es genérica. Si esa fase folicular tardía se hubiera estudiado o cuando se haya estudiado adecuadamente, quizá mantengamos estas conclusiones y la fase lútea siga siendo adecuada para altas cargas de entrenamiento y la fase de regla para bajas cargas de entrenamiento, pero quizá tengamos un poco más de información. Ujú. Pero a nivel general podemos concluir que la fase folicular temprana no es la más indicada para desarrollar las mayores cargas de entrenamiento y el resto del ciclo pues podríamos ir un poco jugando con las cargas, desde pues, la semana después de la regla hasta el final un poco, o hasta la semana antes de la regla, en ese periodo. A ver, lo que está claro también, Nuria, ¿no? Y esto también es verdad que lo hemos hablado muchas veces, es bueno, que el entrenamiento de fuerza parece que es necesario en la mujer y que cada día se va estudiando algo más, posiblemente cuando también te llegas a esa fase premenopáusica, menopáusica, ¿no? Es decir, ahí posiblemente todo ese entrenamiento que hayamos hecho antes o previo a esa fase, o a ese momento de la vida es fundamental, ¿no? Sí, además, esto que comentas me parece muy importante porque quizá nos estamos centrando demasiado en intentar
en intentar resolver el enigma del ciclo menstrual y a lo mejor estamos perdiendo, que me parece muy importante, claro que sí, no voy a ser yo quien diga que no, pero quizá estamos perdiendo un poco de vista como digamos, el fondo, ¿no? El trasfondo del mensaje, que es que nos estamos centrando en las mujeres de ahora, pero ¿qué pasa con las mujeres que ya están en esa etapa que tú dices premenopáusica o posmenopáusica? Porque encontramos cuando queremos analizar qué pasa con este grupo de mujeres, con las mujeres que ya están, sus niveles hormonales y digamos, su sistema reproductivo está un poco en decadencia, nos encontramos que hay muy poca información, que hay muy pocos estudios, pero porque realmente hay pocas mujeres de esas edades, pocas en comparación con en edades más jóvenes, ¿de acuerdo? Hay pocas mujeres que practiquen actividad física, entonces nos estamos encontrando con un montón de problemas de osteoporosis, riesgo cardiovascular, bueno, un montón de patologías. Y claro, si en estas edades tempranas fomentamos que el entrenamiento de fuerza, especialmente, aunque todos son importantes, pero que se practique fuerza en el grupo de mujeres premenopáusicas, vamos a conseguir que cuando esas mujeres premenopáusicas o cuando nosotras, estas mujeres premenopáusicas, lleguemos dentro de 15 años a esa edad, tengamos un hábito en el entrenamiento de fuerza que nos haya servido un poco de colchón o de prevención para esa osteoporosis y para esos problemas que van asociados con la deficiencia de las hormonas. Claro, por eso yo creo que es importante estos mensajes que se están mandando ahora sin llegar como siempre digo yo, a polarizar, ¿no? El extremo que es, no, es que hay que entrenar fuerza y entonces entreno 6 días de entrenamiento de fuerza y como lo están diciendo los especialistas, voy hacia ese lado para decir, no, es que hay que entrenar y entonces yo tengo que entrenar y porque lo dice los especialistas en actividad física y entonces hay otro trastorno ahí detrás que también hay que controlar, es decir, que es que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, lo ideal es conocer que una chica que está ahora en torno a los 35 años, pues tiene unos 10, 15 años también, que en el transcurso de ese tiempo va a llegar a la fase de premenopausia, menopausia, y que sí sería importante empezar a incluir el entrenamiento de fuerza. Estamos hablando ahora de mujeres deportistas, que es lo que estáis estudiando en este caso vosotros y vosotras, sobre todo porque casi el grupo de Iron Fem es más, hay un mayor número de mujeres, de investigadoras, pero sí que es cierto que, por ejemplo, yo me especializo en temas de obesidad, yo leo mucho sobre que el aumento, normalmente justo en la edad media, normalmente con 40 años, empieza a haber un aumento de peso muy, muy grande que se le suma a esas deficiencias de niveles de fuerza y pueden aparecer síntomas o riesgos, por ejemplo, de osteopenia, de cáncer, de riesgo metabólico, etcétera, etcétera. Sí, sí, es verdad. Sí, perdón, no No, sé no, si te he no, Nuria. interrumpido. Hola, a ver, que no sé si te oigo bien. Sí, sí, que me refiero que ¿cuál serían tus recomendaciones entonces para este tipo de grupos o esta población que a mí personalmente me importa más, sobre todo mandar un mensaje correcto en ese sentido? Pues a ver, creo que como lo primero que ya lo hemos comentado, pero solo un poco por no olvidarnos, es el tema de aprender ya que queremos aprender a controlar el ciclo y ya que vamos a tener mujeres bueno, ahora están con un ciclo menstrual, que estos entrenadores y estas personas que nos vamos a dedicar a trabajar con estas futuras chicas, mujeres con menopausia, nos centremos en, primero, normalizar y naturalizar una condición, digamos, no un problema, pero bueno, en cierto modo sí, que va a suceder, aprender a que cuando se detectan esos primeros síntomas bueno, ya me imagino que cuando ya se detectan estos síntomas, ese entrenamiento del que estamos hablando ya debería existir, pero bueno, teniendo en cuenta que podría no darse, primero, no tratar esto como lo tienes que pasar y como tienes que pasar por la menopausia, pues nada, es una cosa que tienes que pasar y te tienes que aguantar y si tienes osteoporosis, no. O sea, no tenemos por qué, las mujeres no tienen por qué llegar a esos riesgos cardiovasculares y a esos problemas metabólicos que tú comentabas, ¿vale? Ni a ese aumento de peso. Entonces, prevenir, vamos a prevenir. ¿Qué pasa? Que
pues bueno, a lo mejor puede resultar menos atractivo, pero bueno, hay que intentar pues fomentar el entrenamiento de fuerza, todo tipo de entrenamiento, pero no solo, o sea, general, pero el de fuerza muy importante en mujeres que son premenopáusicas de cara a esos futuros problemas de los que estamos hablando. A niveles de frecuencia, volumen, intensidad, eso depende, porque al final la persona va a hacer lo que a ella le guste. Entonces, intentar que el entrenamiento de fuerza le guste, porque si queremos que lo practique, le tiene que gustar. Lo que no podemos hacer es obligar a una persona. Entonces, lo más adecuado sería fomentar un entrenamiento de fuerza que tenga que ver, o sea, que a ella que les guste practicar. Luego, tenemos otras cuestiones, como por ejemplo la terapia hormonal, ¿vale? Entonces, cuando una mujer empieza con cierta sintomatología, no dejarlo ahí, no dejar que eso vaya a más o tratarlo como un tabú, no, esa persona apoyarla y que vaya a un ginecólogo, el ginecólogo será la persona que va a asesorarla y que va a saber, por ejemplo, si va a poder disponer de esta herramienta de la terapia hormonal, porque no es apta para todo el mundo, hay gente que tiene unos riesgos hormonales que no puede tomar esta terapia hormonal, pero sí esta persona se puede ver beneficiada de esa terapia hormonal, que la tome porque eso va a favorecer no solo a su estado de ánimo, a los calores, a toda esa compleja sintomatología que va asociada con la menopausia. Es que es enorme, la sintomatología es enorme. Pero también va a beneficiar a las adaptaciones. Cuando entrene fuerza, su ganancia de fuerza se va a ver beneficiada, el daño muscular se ve reducido, en cuestión de entrenamiento de fuerza estoy hablando, o en cuestión de mejorar la calidad muscular de esa persona, ¿vale? Vamos a poder disponer de esta herramienta, y para disponer de esa herramienta esta persona tiene que estar bien asesorada por un médico, y si nosotros entrenamos a esta persona, nosotros somos los que tenemos que apoyar y normalizar esta situación y no que parezca que como somos mujeres y como tenemos que pasar por ahí, pues no tenemos por qué asumir que las mujeres tienen que pasar por esto, ¿vale? Y luego, para aquellas mujeres que no, por temas de riesgos o porque está contraindicado para ellas el uso de la terapia hormonal, hay otro tipo de terapias, siempre todo tiene que estar, digamos, se tienen que asesorar por un médico. Y bueno, yo creo que esto es fundamental. Y una cosa, Nuria, no sé si podéis o no, pues a lo mejor comentar un poco. Yo tengo dudas sobre si los resultados que más o menos estáis viendo, tanto vosotros tenéis tres grupos que son mujeres deportistas que toman la píldora, aquellas que tienen una regla regular, y luego tenéis también un grupo de posmenopáusicas, ¿no? O de posmenopáusicas, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué adaptaciones? O sea, ¿habéis visto que existan adaptaciones diferentes a ese entrenamiento de daño muscular? Es decir, ¿hay más daño en las mujeres como posmenopáusicas? ¿Hay menos daño? Las mujeres que tienen, que no toman el anticonceptivo, ¿hay alguna diferencia con aquellas que sí lo toman? ¿Puedes explicarnos un poquito algo relacionado con esto? Sí, sí. A ver, pues en primer lugar, cuando hablamos del ciclo menstrual, sin tener en cuenta otros grupos, o sea, mujeres que tienen ciclos menstruales regulares, lo que hemos visto es que las diferencias no son tan grandes, por ejemplo, entre fases. O sea, aún no está publicado, pero bueno, no hay grandes diferencias. Por eso, sí que es verdad que podemos apreciar que, como hemos dicho al principio, en la fase folicular temprana se ve que pues quizá tengan no peores adaptaciones o peores resultados, sino una peor predisposición o mayor dolor relacionado quizá con esa situación o esa situación hormonal que se está dando. Pero es verdad que no hay grandes diferencias. Por eso antes te comentaba que quizá nos estamos centrando demasiado en intentar resolver demasiado o precisar demasiado entre fases del ciclo, y estamos perdiendo el mensaje de, por ejemplo, las mujeres posmenopáusicas. ¿Qué nos pasa cuando hemos comparado a mujeres posmenopáusicas con mujeres premenopáusicas en sus diferentes fases del ciclo? Quizá sí hemos observado que algunos marcadores, en este caso relacionados con el daño muscular, están un poquito más altos en estas mujeres posmenopáusicas, lo cual nos indica que quizás su calidad muscular sea peor, o ese músculo está a lo mejor
trabajando constantemente para intentar mejorar porque está a lo mejor más deteriorado. Pero la respuesta al daño muscular en concreto a nuestro protocolo no ha sido diferente entre mujeres posmenopáusicas y mujeres premenopáusicas. O sea, que ha sido Nuestras idéntico. mujeres, sí, no ha habido diferencias, ha sido más o menos igual. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que en mujeres que están entrenadas no hay tanto hándicap. Por eso, el entrenamiento es siempre algo positivo, porque aunque estas mujeres, que en nuestro caso no estaban tomando terapia hormonal, porque quizá la terapia hormonal va más enfocada a más tema de sintomatología con las que ellas tienen que lidiar y que se encuentran mal, como sus calores y sus irritabilidad y todo esto. Pero en Sofocos y tema demás. de eso es. Pero en tema de calidad muscular o cómo responde el músculo, a pesar de que vemos que quizá ese músculo sí que está un poco más deteriorado, porque eso es, pues es así, pero la respuesta es parecida. Entonces, el ejercicio ahí nos está diciendo, o sea, los resultados nos están diciendo que ahí el ejercicio está actuando positivamente. Entonces, eh, debemos fomentar que cuando, como hemos dicho antes, estas mujeres, cuando lleguen a esa edad, lleven un background de entrenamiento que les ayude a sobrellevar mejor esas diferencias. Porque Claro, claro, entonces, claro, porque realmente en el grupo posmenopáusicas, claro, esas mujeres que vosotras habéis estudiado realmente eran activas y para conseguir terminar esos protocolos, claro, la experiencia previa que han tenido ellas de entrenamiento posiblemente sea alto y su historia de entrenamiento sea buena, es decir, que no hayan sido sedentarias. Lo eso es. interesa, claro, y eso les protege. Yo creo que siempre lo digo, ¿no? Es como de alguna manera una armadura frente a diferentes cosas. Por lo tanto, sería muy interesante ver qué es lo que ocurre con esas mujeres sedentarias posmenopáusicas. Eso sería Claro, súper. de hecho, te quería comentar también que cuando hemos analizado las diferencias en composición corporal, en algunas variables no hemos, por ejemplo, en la variable densidad mineral ósea, no ha habido diferencias grandes entre un grupo y otro. Y Joder, eso que eso es es porque estas genial. mujeres, como tú comentas, eran activas. Es verdad que si comparamos, por ejemplo, los kilos que levantaban las premenopáusicas en una sentadilla con los kilos que levantaban de media las mujeres posmenopáusicas, sí que hemos encontrado diferencias, pero bueno, cada una en su relativo a su estado de forma física, aunque las dos eran activas y entrenadas, pues bueno, quizá las chicas premenopáusicas eran más de CrossFit y de otras actividades más intensas, mientras que las posmenopáusicas es un grupo que aunque trabaja también fuerza, también trabajaba resistencia Mm. y son más populares y pues que al final lo que comentaba, todo está en que les guste, hacen cosas que les gustan. Ellas no van a estar practicando, van a practicar CrossFit si les gusta, pero si no, no. Por Claro. mucho que tú les convenzas de que el entrenamiento de fuerza es bueno, entonces van al final a hacer prácticas que sean atractivas para ellas, pero esa diferencia en densidad mineral no se ha dado. Ya, pues es que eso es súper importante porque fíjate que es una de las variables que más aparece en la posmenopausia. De hecho, bueno, en la siguiente asignatura donde Alberto Bataller va a hablar de este tema de la menopausia y es uno de los temas claves, ¿no? La osteopenia, que es el primer factor que va a conllevar a la osteoporosis y bueno, pues eso, claro, en cuanto a calidad de vida, eso son mejoras espectaculares que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces yo creo Eso es. que, bueno, es súper curioso, la verdad. Y bueno, ¿quieres dejarnos algún detallito más que hayas visto en tu estancia en Australia y que te haya llamado la atención en temas sobre todo relacionados con la fuerza? ¿Algún mensaje para ir terminando? Pues en realidad, o sea, perdona, cuando te refieres a relacionado con la fuerza, ¿te refieres a cómo investigan ellos o te refieres un poco a cómo la población de allí enfoca este tema? Por ejemplo, el O sea, los de dos las temas son mujeres. interesantes porque entiendo que en Australia también el tema del ejercicio físico se vive de una manera diferente. Ese podría ser una parte, cómo ellos lo ven y cómo trabajan en ese sentido. Y por otro lado, pues sí, dentro de ese momento en el que tú has estado en ese centro de investigación, si has visto algo que te llamará la atención, que aquí nosotros no hagamos o que tengamos que tener en cuenta para dentro de unos años o lo que sea. Vale, pues mira, en cuanto a lo primero,
algo que me ha gustado mucho y que me ha parecido muy interesante y que creo que es súper positivo es la cultura deportiva que tienen allí está muy vinculada con los deportes de equipo. Cuando aquí en España, a ver, esto es un genérico, evidentemente hay chicas que practican deportes de equipo, muchísimas afortunadamente, pero allí casi todas las niñas, por ejemplo, en el colegio, practican rugby, practican, que a lo mejor aquí es mucho, o sea, mucho menos frecuente o casi para algunas mujeres impensable Bueno, Nuria, que, tú piensas que aquí el estudio Pasos, que ha salido hace muy poquito, hablaba que casi un 70% de niñas de entre 13 y 14 años abandona el deporte. claro, pues bueno, he de decirte que allí también se da un poco ese abandono, ¿vale? O sea, yo creo que es un tema que está relacionado, yo no entiendo de este tema, evidentemente, pero creo que está un poco relacionado con pues, la adolescencia, que es un periodo que a lo mejor donde no se sabe a lo mejor orientar a la práctica o que se cruzan otros razones y allí también se produce abandono porque de hecho hicimos estudios en institutos y en colegios y los compañeros que estaban allí comentaban que de un año a otro del curso, porque allí hay incluso institutos especializados en deportes. O sea, que los niños que les gusta el deporte, niños y niñas, van a institutos muy enfocados en el deporte y que de un año a otro pues había mucho abandono de chicas, de Ujú, niñas, de adolescentes. Pero, en cambio, en edad madura, o sea, en mujeres de 30, 40, 50, ujú. hay una muy elevada práctica de deportes colectivos, de, pues eso, rugby, fútbol, otra serie de deportes que tienen allí, y eso me parece súper positivo porque son deportes donde se trabaja la fuerza, se trabaja la resistencia, se trabaja el impacto, que eso favorece a la calidad ósea, ¿no? A la densidad mineral ósea. Entonces, bueno, eso es algo que aquí quizá, pues bueno, no es un poquito, es un poco asignatura pendiente, pero Por, bueno, por suerte, también aquí poco a Por poco ya lo suerte estamos también es viendo. verdad que el fútbol femenino también está cogiendo mucha fuerza a nivel pues social, ¿no? Y yo creo que eso también está mandando un mensaje muy positivo para que todos los deportes vayan creciendo. De hecho, bueno, simplemente hay que ver también que en las Olimpiadas nuestro equipo olímpico, pues el mayor número de medallas casi siempre es debido a las mujeres, o sea que algo se está haciendo bien también y yo creo que eso como decía el profesor Eduardo, pues siempre va a potenciar que la imagen de una mujer que ha conseguido una medalla vaya a ser como el referente de otras niñas que, bueno, pues eso es un problema que tenemos que solucionar y que tenemos que hacer presión desde diferentes ámbitos para que también pues haya más posibilidades de hacer ejercicio en institutos, en colegios, porque está muy bien que empecemos con 30, 40, 50 años, pero realmente casi si vemos el sentido común sería, oye, mira, es que estamos perdiendo una edad de los 14 hasta los 30, que son 15 años ahí de inactividad física que va a ser fundamental para la mujer. Entonces, claro, está muy bien que se empiece a entender el tema del entrenamiento desde los 30 a los 50 y pasa a los 50. Y esto es genial y que se vaya estudiando bien estudiado, que eso hay que puntualizar bien, ¿no? Como estáis haciendo vosotros en Iron Fem, estudiando bien el ciclo hormonal a través de sangre, a través de mediciones sanguíneas interesantes con tiras reactivas que te están diciendo si está ovulando o si no, pero también es cierto que nos encontramos con un periodo importante que ese componente incluso de fuerza en 15 años se está perdiendo. Sí, y no hay ninguna contraindicación para que adolescentes entren en fuerza. Evidentemente no les vamos a indicar que se pongan a hacer CrossFit, pero solo con que practiquen deportes de Eso manera es. habitual y ya van a hacer ejercicio de fuerza con su propio peso. O sea Mm. que realmente, como tú dices, es muy importante. O sea, el trabajo que se debe hacer a ese nivel, en esa edad, profesores de instituto que sepan fomentar en ellos es un poco cursi quizá esto, ¿no? El amor al deporte, pero cuando tú encuentras un entrenador, un profesor que te motiva y que te hace que te guste un deporte, que tengas la oportunidad de probar diversos deportes, claro, porque es lo que decíamos, a mí me parece bien si ellas quieren hacer rugby o si quieren hacer danza, pero que hagan algo y que hagan lo que les guste y si encuentran algo que les guste, lo van a hacer ya siempre. Mm. Ya en la práctica deportiva no la van a abandonar, va a modificarse por circunstancias. Entonces,
es una edad muy sensible en la que hay un trabajo muy bonito, pero muy grande por hacer. Sí, Entonces, sí, mm, y también, perdona que te haya cortado ahí, que es verdad que también yo creo que tenemos que intentar de alguna manera conseguir concienciar no solo en la estética, que yo creo que encima la mujer pues ha estado muy eh, machacada de alguna manera en ese sentido por tema estético, cuando es un componente de salud. Tú fíjate que nosotros lo tenemos muy claro y estamos hablando términos de, no estamos hablando de composición corporal, en este caso no estamos hablando de eso. Lo hablamos cuando hay un aumento del porcentaje de masa grasa, que eso sabemos que es malo porque te lleva a diferentes sintomatologías o patologías, pero no estamos, y que la calidad muscular o la capacidad de generar fuerza es una barrera frente a esas patologías también. Entonces, pero no estamos hablando de estoy marcando el six-pack o estoy levantando 200 kilos de sentadilla. Es decir, que eso es un mensaje que yo creo que también en este curso yo creo que es importante mandarlo. Es decir, esto no es estética corporal, es salud, es entrenamiento de fuerza, controlando el ciclo menstrual para mejorar la salud de nuestros deportistas, ¿no? eso es. A ver, a fin de cuentas, cuando entrenamos, aparte de mejorar nuestro rendimiento, nuestra funcionalidad, que eso es muy importante, o sea, queremos estar bien ahora para dentro de cuando seamos mayores poder movernos con agilidad, o sea, que es un poco, como tú dices, enfocado a la salud, pero también vamos a mejorar nuestra composición corporal y con ello vamos a tener un beneficio estético y vamos a tener un beneficio emocional y de calidad de vida, de bienestar, que son también muy importantes para verse bien, sentirse bien, pero ante todo es, es la salud, ante todo es evitar problemas, evitar enfermedades, evitar que el día de mañana tengamos que estar de mayores en una silla Mm, o, bueno, no sé, yo creo que el mensaje debe ser ese ante mm. todo, que lo otro va a venir consigo, que Sí, el ejercicio siempre va a traer consigo algo positivo a nivel estético, a nivel emocional, pero pues bueno, la base da de ser esa. pues muy bien, Nuria, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido todo súper claro y desde aquí te agradecemos que hayas estado en otra edición con nosotros y que estamos convencidos de que seguirás en nuevas ediciones. Y bueno, pues desde aquí os damos las gracias a todos por estar en este curso, os damos las gracias a todos desde todos los países que estáis, porque sabemos que hay gente de Uruguay, gente de España, gente de Perú, así que sin vosotros ya sabéis que esto sería imposible. Muchísimas gracias. Tenéis el foro de dudas todavía abierto por si queréis hacer alguna pregunta que a vosotros se os quede en el tintero y que vayáis viendo pues en el foro, ¿vale? Podéis escribirnos, que no va a haber ningún problema, os hacemos algún vídeo o lo escribimos en el foro. Y bueno, pues simplemente eso, daros las gracias y seguimos aprendiendo de todos estos profesionales que realmente pues es un honor estar con ellos y que estén dentro de Obesity Management School. Muchas gracias, Nuria. Muchas gracias.